Bueno, entonces les comento, ¿verdad? Que vamos a utilizar pues Excel, ¿sí? Como pizarra, ¿vale? Ustedes pueden utilizar su libreta sin ningún problema, para que podamos ir resolviendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ahí también les dejé que ustedes pasaran a su libreta, ¿sí? Algunas formas de transformaciones elementales de un problema de programación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, las transformaciones elementales que debemos de considerar en todo tipo de análisis, ¿sí? Mediante el método simplex, pues son básicamente, me parece que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, son como 6 transformaciones elementales, pero las más importantes son la uno, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? En el cual la primera transformación elemental de un programación lineal nos pide que nosotros cambiemos la función objetivo de minimizar a maximizar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos una función objetivo que sea minimizar z, una ecuación z igual a 2x1 más 5x2 menos 4x3, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos cambiar a maximizar? Bueno, pues simplemente, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos dice la transformación? Nos dice que se cambia, ¿verdad? De manera positiva, de manera contrario, ¿verdad? Multiplicando toda la función por menos, por el valor negativo, ¿vale? Entonces, esto significa que al multiplicar, déjeme aceptar el compañero. Eso significa, ¿verdad? Que para pasar la función minimizar a maximizar, vamos a tenerle que aplicar en la función menos f de x, ¿sí? Como bien lo menciona ahí el problema, ¿sí? Para que se pase a maximizar. Y luego z, y como es negativo, va a ser igual a menos 2x1 menos 5x2 más 4x2. Lo contrario, lo opuesto, ¿vale? A la función en cuanto a signos, ¿sí? Después, si nosotros queremos cambiar una desigualdad, ¿sí? Es decir, pasarla de mayor o igual que a menor o igual que, ¿sí? O al revés, tenemos que multiplicarlo por menos uno, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos pasar esta función, ¿sí? Acá. Si nosotros queremos pasar esta ecuación, ¿verdad? A una desigualdad, pero en sentido contrario, ¿sí? Nosotros tenemos que multiplicarle menos uno, ¿vale? Y para ello sería menos uno por 5x1, sería menos 5x1, menos, ¿verdad? Menos uno por menos 8x2, sería más 8x2 y menos uno por menos 10x3 sería más 10x3 y menos uno por la desigualdad mayor o igual que se queda como estamos cambiando la ecuación, se queda como menor o igual que, ¿vale? Ahí está, menor o igual que. Y después también, ¿verdad? Debemos multiplicar el menos uno por todos los elementos de la ecuación. Entonces, menos uno por 5, 5. Y de esta manera nosotros cambiamos, ¿sí? La desigualdad mayor o igual que a menor o igual que, sentido contrario, ¿vale? ¿Sí captamos hasta aquí la idea, jóvenes? Sí, Inge. Ok, sencillo, sencillísimo. La tercera transformación elemental. Una ecuación se puede cambiar en desigualdades, es decir, una ecuación con una igualdad la podemos cambiar a desigualdades, la podemos expresar como esta, mayor o igual que o menor o igual que. Simplemente esta ecuación se convierte, ¿verdad?, en dos ecuaciones, ¿sí? Eh, con desigualdades. Se pasan los mismos signos, ¿sí? Pero una va a ser menor o igual que, y la otra ecuación, ¿vale?
va a ser mayor o igual que. Entonces, jóvenes, si en un problema de programación lineal les dan una ecuación de este tipo y ustedes la deben de pasar a desigualdad, ¿sí? Entonces, una sola ecuación se convierte en dos ecuaciones con desigualdades distintas, una menor o igual que y otra mayor o igual. Tercera transformación elemental dice que una desigualdad, ¿sí?, se puede convertir en una ecuación simplemente añadiendo variables de holgura, ¿vale? Esta aseveración va a ser una de las más importantes y de las que vamos a tener que tomar en cuenta todo el tiempo a partir de que empecemos a trabajar con el método simplex, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Dice, una desigualdad, es decir, esta desigualdad, ¿sí?, se puede convertir en una ecuación, o sea, en una como esta, ¿sí?, con símbolo igual, en una ecuación simplemente añadiendo variables de holgura. Esas variables de holguras, jóvenes, van a estar denotadas por la letra S, S de sol, ¿sí? Entonces, cuando tengamos la desigualdad menor o igual que, vamos a agregar una variable de holgura. Es decir, si nosotros la agregamos, vamos a poner un signo positivo. Si la desigualdad es mayor o igual que, vamos a agregar, perdón, una variable de holgura. Pero esa variable de holgura ya no se va a llamar holgura, o sea, ya no va a ser positiva, va a ser negativa. Y a esa se le va a llamar variable de excedente, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, cuando tengamos en nuestra ecuación, en nuestras desigualdades, menor o igual que, agregamos una variable de holgura, S1 o S2, las que tengamos, ¿verdad? Con el símbolo o el signo positivo. Cuando tengamos una desigualdad mayor o igual que, agregamos una variable S, ¿sí?, y se le va a llamar variable de excedente con el signo negativo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Decimos que si nosotros tenemos esta desigualdad y la queremos convertir en una ecuación, lo único que debemos hacer, dice, es que agreguemos, ¿sí?, una variable de holgura. Y esa variable de holgura la vamos a llamar S1, ¿vale? Aquí vamos a poner S, se borra 1, S1, ¿vale? Entonces, esto ya no va a ser igual, ya va a ser una igualdad. Ahí está. Y de esta manera nosotros ya convertimos esta desigualdad a una ecuación, ¿vale? Sí. Ahora, la siguiente transformación que ahora lo tiene con mayor o igual que. Recuerden que la primera era menor o igual que y esta es mayor o igual que 100, ¿vale? Entonces, para esta, dice que le vamos a agregar, ¿verdad? Una variable de excedente, le vamos a llamar, y esa variable va a ser negativa. Imaginemos que este es un conjunto de ecuaciones, que esta es la primera restricción, 1R, y esta es la segunda restricción. Entonces, si nosotros tenemos la segunda restricción de esta manera, como en la primera restricción ya tuvimos S1, entonces en la segunda restricción no vamos a poner también S1, porque se estaría repitiendo esa variable, ¿vale? Vamos a poner menos, porque recuerden, el signo negativo es por la desigualdad que tenemos, mayor o igual que, ¿vale? Y ahí le vamos a agregar la variable de excedente, ¿sí? Ahí está. Menos S1 ya no va a ser S1 porque ya es la segunda variable que nosotros estamos agregando. Ya va a ser S2. Ahí está, ¿vale? Y de esta manera, este símbolo de mayor o igual que ya va a ser igual.
Entonces, cuando nosotros encontremos problemas o ecuaciones o restricciones dentro de, de un problema lineal, ¿cómo la vamos a pasar este problema, o estas ecuaciones, eh, eh, estas desigualdades, perdón, en ecuaciones, pues agregándoles las variables de holgura S1 o S2 o S3? Las S1 y S2 denotan la cantidad, sí, de restricciones que tenemos, ¿vale? Si tuviéramos aquí tres restricciones o cuatro restricciones, tendríamos que agregar S1, S2, S3 y S4. ¿Vale? Entonces, hasta aquí llegamos con lo de transformaciones elementales. ¿Vale? Ahora vamos a ver si de veras pues entendimos este problema. ¿Sí? Vamos a resolver un ejemplo, ya entrando al método simplex. ¿Sí? Listo. Ejemplo uno. Tenemos una función objetivo que es maximizar x0. X0, jóvenes, puede ser z, puede ser y0, puede ser cualquier variable, ¿vale? X0 igual a 10x1 más 6x2, perdón, más 4x3. Tenemos tres variables de decisión. Sujeto a estas restricciones, ¿vale? Lo vamos a sujetar a estas restricciones, ¿sí? No sé si quieran copiarlo o me van siguiendo aquí. Lo copiamos. Bueno, copienlo muchachos y continuamos. Sale, copienlo. Sale 8:26, 8:30, ya continuamos.
Bien, muchachos, pues ya esperemos que ya hayamos terminado. Ahora vamos a continuar con la resolución de nuestro ejercicio. Eh, el paso número uno o la indicación número uno que debemos de tener en cuenta para comenzar a resolver nuestro problema es pasarlo a la forma estándar. ¿Y cómo lo pasamos a la forma estándar, jóvenes? Pues convirtiendo en ecuaciones las restricciones, las desigualdades que nosotros tenemos, las desigualdades o las restricciones, ¿vale? Estas, ¿sí? Recuerden que tenemos menor o igual que 100, menor o igual que 600, menor o igual que 300, ¿sí? Entonces, la función objetivo, ya está dada como una ecuación, así que eso no le vamos a hacer nada, ¿sí? Y vamos a pasar solamente a la restricción. Ahora, dijimos, ¿verdad?, que una desigualdad la podemos convertir en una ecuación añadiendo una variable de holgura o de excedente. Eso es lo que dice la transformación, ¿verdad? Que vimos aquí, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el conocimiento que acabamos de adquirir, ¿vale? Entonces, yo aquí ya lo hice para que fuera más fácil, ¿sí? En la primera restricción, ¿sí? Tenemos x1 más 2x2 más x3 menor o igual que 100. Vamos a agregar una variable de holgura positiva. Si fuera mayor o igual que 100, tendríamos que agregar una variable de holgura negativa, ¿vale? Entonces agregamos ese 1 y ponemos igual a 100, ¿vale? Vamos con la segunda restricción. Recuerden que es esta, ¿sí? La pasamos acá abajo. 10x1 más 4x2 más 5x3 y dejamos la columna de S1, ¿vale? Y como vamos a convertir a ecuación la desigualdad menor o igual que 100, vamos a agregar nuestra variable S2, ¿vale? Se convierte en S2, ¿sí? Y ponemos la igualdad, igual a 100, ¿sí? Vamos con la tercera restricción, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Vemos nuestra desigualdad, que es menor o igual que, entonces agregamos un signo positivo a nuestra variable de holgura y de este modo tenemos este conjunto de ecuaciones, ¿vale? Todas estas ecuaciones tenemos, ¿vale? Entonces decimos que x1 más x2 más x3 más s1 igual a 100, o 10x1 más 4x2 más 5x3 más s2 igual a 600 y la tercera restricción que es 2x1 más 2x2 más 6x3 más s3 igual a 100, ¿vale? Vamos a aceptar un compañero, permítanme. Ok, ahora, jóvenes, vamos a agregar nuestras variables de no negatividad. Recuerden que estas variables de no negatividad no las dan en un principio. Pero ahora, como nosotros ya tenemos las variables de holgura, que son S1, S2 y S3, entonces también las vamos a poner aquí, ¿sí? Entonces vamos a decir que x1, x2, x3, S1, S2, S3 son o deben ser mayor o igual que 0, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí, jóvenes, alguna duda? No hay ninguna. ¿No? Muy bien, muchachos. Voy a eliminar aquí esto, voy a eliminarlo y voy a eliminar también esto porque esto lo estaba eh, ejemplificando, lo estaba resolviendo anoche para que pudiera mostrar cómo se hace, pero bueno, ahorita no nos va a servir porque vamos a iniciar de cero. Permítame borrar el problema que puse aquí. Listo. Vamos a borrar también vamos, déjame ver. Déjame poner el mismo. ¿Sí? Y aquí le vamos a
sin relleno, también sin relleno, y aquí, y sin relleno. Ok, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es armar, ¿sí?, nuestra tabla simplex. Esta cosa que vemos acá se va a llamar tabla simplex, ¿vale? Entonces, ¿cómo armamos nuestra tabla simplex? El objetivo de esto, ¿sí?, es que nosotros podamos acomodar la función objetivo maximizar, ¿sí?, Eh, todas las restricciones aquí en esta tablita. Para ello vamos a indicar, ¿verdad?, que de este lado exista una base, o sea, la columna, ¿sí?, la primer columna, ¿vale? Esta columna va a ser, ¿sí?, la columna de x0, ¿sí? Después va a ser la columna de x1, después la columna de x2, después la columna de x3, de S1, de S2 y de S3, ¿vale? Entonces, ¿cuántas columnas vamos a tener? La de x0, ¿sí? Aquí en la desigualdad, perdón, en esta ecuación, ¿hay x0? No hay. Entonces, pasamos a la siguiente, x1, ¿vale? Luego ponemos x2, ¿sí?, que es esta variable. Luego ponemos x3 y luego vamos a ir agregando las variables de holgura. ¿Cuántas variables de holgura tenemos? 3. Entonces ponemos S1, S2, S3 y al último vamos a poner la solución. La solución va a estar representada por el lado derecho de la igualdad, que es 100, 600 y 300, ¿vale? No sé si me explico. Ahora, vamos a empezar a poner las ecuaciones aquí. La primera que vamos a tener que pasar va a ser la de la función objetivo, ¿sí? Entonces, ya construimos las columnas, ¿sí? Construimos estas columnas. Ahora vamos a construir los renglones, ¿sí? Y los renglones va a estar denotado por... El primer renglón lo va a ocupar la función objetivo, ¿vale? Entonces, denotamos x0. Si se dan cuenta, la primera columna la denota la función objetivo, x0. Y el primer renglón también la denota la función objetivo, x0. ¿Sí? Voy a aceptar al compañero. Ya se va perdiendo de la clase, pero bueno. Entonces, decimos que, ¿cuál es el valor de x0? 1. ¿Sí? Ahora, para que nosotros podamos pasar la función objetivo a la tabla simplex, hay una regla que debemos obedecer y la cual prácticamente pues nos las debemos de aprender. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa regla va a ser que todo lo que haya de este lado de la igualdad, ¿sí?, pase como con signo contrario, es decir, con signo negativo. Es como si tú pasaras todo este conjunto, ¿sí?, de este lado de la desigualdad, pues va a pasar de signo negativo, ¿vale? Entonces, decimos que sería menos 10 y después menos 6. Después, ¿cuál sería la otra, jóvenes? Menos 4. Menos 4. En la función objetivo, perdón, tenemos la variable S1. No. No, entonces ponemos 0. En S2 tenemos S2 en la función objetivo. No. No, tampoco. Y en S3 tampoco. Y en la solución no tenemos nada. Ponemos 0. ¿Vale? Ya pasamos nuestra función objetivo a la tabla simplex. Ahora vamos a pasar nuestras restricciones. Y nuestras restricciones, aquí le vamos a poner 1R, 1R, 2R y 3R. Ay, perdón, 3R, ¿vale? Vamos a pasar y aquí la vamos a denotar por la letra S1, S2 y S3, que son las variables que nosotros agregamos, ¿vale? Estos renglones ahora pasan a ser denotados o representados por las variables de holgura que nosotros agregamos, S1, S2 y S3, ¿vale? Entonces, como aquí ya tenemos la igualdad, ¿vale?
aquí ya no vamos a hacer absolutamente nada, ¿vale? Ya no vamos a cambiar signos, ya no vamos a cambiar nada. Entonces la vamos a pasar tal cual. ¿Cuál es el valor de x1? Perdón, de x0. En la primera restricción, 0. 0. 0. En la segunda restricción, 0 también. En la tercera también es 0 porque no tenemos ningún... Si hubiera aquí, por ejemplo, muchachos, x0, aquí, digamos, aquí hubiera x0, ¿sí? Así, entonces sí tendríamos que pasar ese valor. Pero como no tenemos x0 en nuestras restricciones, entonces le vamos a poner 0 a esa columna, ¿vale? Entonces, perdón, aquí, déjenme borrar esto. Sin borde. Ok, entonces vamos a ir con el primer valor de la primera restricción, ¿verdad? Entonces sería 1, perdón, 1 más 1 más 1 y luego el valor de ese 1, ¿cuál sería? ¿Valor de ese 1, jóvenes? Una pregunta, Inge, ¿las restricciones también se 0. pasan como el signo contrario o esas sí se pasan normal? No, esa sí se pasa normal. A ver, voy a repetir otra vez. Para que nosotros pasemos a la tabla simplex la función objetivo, ¿vale? La debemos de pasar, ¿sí? Con signo negativo, ¿vale? Entonces, solamente la función objetivo, ¿sí? Esta es la función objetivo, la pasamos con signo negativo, ¿vale? Las otras, las restricciones las vamos a pasar tal cual, con signo, el signo que tiene, ¿sí? Espérenme un tantito, compañero. Entonces, vamos a pasar las demás, las restricciones, ¿sí? El valor de x1, ¿cuál es el coeficiente de x1? 1. ¿Cuál es el coeficiente de x2? 1. El coeficiente de x3, 1. Y el coeficiente de s1, 1 también. ¿Tenemos el valor de s2 en la primera restricción? No. En la segunda No. restricción, No. poco. ¿Y cuál es No. en la solución después de la desigualdad? ¿Cuál sería el valor de la primera restricción? 100. 100, 100. exacto, muy bien, 100. Así vamos a ir colocando. Ahora ustedes me van dictando cuál sería esta. 10. 10, pues, 4. 4. ujú, 5. 5. después, 0. 0, 1. 1, 0. 600. 600, correcto, vale. Vamos con la tercera restricción y última. 2, luego 2 igual, 2. ajá, 6. ujú, 0. ujú, 0. ujú, 1. y 300. ok, 300. Ya construimos nuestra tabla simplex. Ese es el primer paso que nosotros debemos hacer, ¿vale? Ya construimos nuestra tabla simplex. Vamos a empezar con la operación de Gauss-Jordan, ¿vale? Viene el dolor de cabeza, decían mis alumnos, los compañeros que ahorita ya están en sexto, ¿vale? El siguiente paso que nosotros debemos hacer una vez que ya construimos nuestras tablas simplex, ¿vale? Va a ser identificar, ¿sí? La columnas son estas, ¿sí? La columna pivote. Paso seguido, vamos a identificar el renglón pivote. Renglones son estos. ¿Cuántos renglones tenemos? 1, 2, 3, 4 renglones, ¿sí? ¿Cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? 8 columnas tenemos. ¿Cómo vamos a identificar la columna pivote? ¿A qué me refiero con la columna pivote, jóvenes? A la columna o la variable que nosotros vamos a tener que realizarle las operaciones Gauss-Jordan, ¿vale? Vamos a seleccionar. Ahora, escuchen muy bien. Para la función maximizar, ¿sí? Cuando estamos maximizando, la regla para identificar la columna pivote va a ser que nosotros seleccionemos la variable con el mayor número negativo, ¿sí? Que tengamos en nuestras columnas. ¿Cuál es el valor más negativo que tenemos?
dentro de estos? La de X3. ¿3? No, menos 4 es más negativo que menos 10. No, es menos 10. Ok, vale, menos Entonces 10. es X1. Entonces, menos 10 es el valor más negativo de todos estos valores de la función objetivo, ¿sí? Si aquí en menos 10, porque recuerden que esta es la función objetivo, ¿eh? Si aquí no fuera 10 y fuera 5, el valor más negativo sería x2, ¿sí? La columna de x2, ¿vale? Pero como x1 es igual a menos 10, entonces este es el valor más negativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a insertar acá una forma. ¿Dónde está? Mm, Necesito para que simplifiquemos bien. Vale, no se deja. Voy a ver una flechita, aquí está. Vale. Y le voy a poner un colorcito. Vamos a poner de morado. Me gusta. No, no, el morado no se ve bien. Le vamos a poner amarillo. Amarillo pollo, dicen los niños. Ahí está. Vale. Entonces, jóvenes, esta columna se dice que va a ser la variable que entra, ¿vale? La que entra. Ahora vamos a identificar x1 va a entrar a la resolución, a la tabla simplex. Ahora vamos a identificar cuál renglón va a salir, ¿vale? Entonces, ya identificamos nuestra columna pivote, la vamos a remarcar, ¿sí? La vamos a remarcar con un color que nosotros quieramos. Ustedes en su libreta, jóvenes, también lo pueden ir remarcando, no hay problema, ¿vale? Entonces, ya elegimos, ¿verdad? Nuestra columna pivote. Ahora, vamos a elegir nuestro renglón pivote, ¿vale? Y esta flechita la vamos a colocar de este lado, ¿vale? Porque en la tabla simplex vamos a decir que la variable x1, ¿sí? O los valores de x1 van a entrar a la resolución de la tabla simplex y una de estas variables, cualquiera x0, s1, s2 o s3, va a tener que salir de aquí. La vamos a tener que eliminar, ¿vale? Entonces x1 va a tomar el valor probablemente de s3, de s2 o de s1. ¿Sí? No sabemos. Esto aún no sabemos dónde está ubicado. ¿Cómo vamos a elegir nuestro renglón pivote, jóvenes? La regla es divida, ¿sí? El valor de la columna de la solución, ¿sí? Entre el coeficiente de el renglón pivote. Por ejemplo, aquí vamos a dividir 0 entre 10. 0. Disculpe, ¿Sí? Inge, ¿Sí? ¿puede repetir la regla, por favor? Es que no escuché bien. Ok. Va de nuevo. Ya elegimos nuestra columna pivote. Vamos a elegir nuestro renglón pivote. El renglón pivote, la regla que vamos a utilizar es divida el valor que se encuentra en la columna de la solución, ¿sí? Entre cada uno de los números o coeficientes de la columna pivote, ¿vale? Entonces, dividir 0 entre menos 10, 100 entre 1, 600 entre 10 y 300 entre 1, ¿vale? Entonces, aquí la vamos a aplicar. 0 entre menos 10, 0 entre menos 10 va a dar 0. Después, 100 entre 1, 100. 600 entre 10, 60. 300 entre 2 nos va a dar 150. Una vez que nosotros hicimos esa operación, la regla dice, elija, ¿sí?, el número más pequeño que le resultó después de haber hecho esta operación. ¿Y cuál es el número más pequeño? 60. 60. 60. Este joven es prácticamente, cuando por ejemplo aquí nos salga un valor menos 8,
Recuerden que un valor menos negativo, ¿sí? O cero, no satisface las restricciones, ¿vale? Entonces, este valor no le vamos a hacer caso, ¿vale? Si aquí nos sale, por ejemplo, menos 800, no, eso no tenemos que hacerle caso, ¿vale? Vamos a elegir, ¿verdad? De acuerdo a el valor que nos salga aquí abajo. O bien, si quieren, no le podemos poner. Entonces, el valor más pequeño es 60, ¿sí? Entonces, decimos que que ese renglón, perdón, es el que va a salir. Y también le cambiamos de colorcito, ¿vale? Entonces, ahora tenemos el renglón, la columna pivote y tenemos, perdón, el renglón pivote y la columna pivote. Entonces, vamos a decir que X1 va a entrar al espacio de soluciones y va a salir S2. Entonces, ahora en la siguiente tabla que vayamos construyendo, S2 se va a salir de aquí, se va a ir por acá. Vamos a sacar de la solución y X1 va a tomar el valor de S2, ¿vale? Bueno, paso número 2 o número 3, ya ni sé cuántos pasos vamos, ¿vale? Identifique el elemento pivote. El elemento pivote, jóvenes, va a ser eh, el número en el que se intersecte el renglón con la columna, ¿vale? Y no se intersecta aquí, no se intersecta aquí, tampoco acá, de este lado menos. Entonces, aquí es el punto de intersección. Ese es nuestro elemento pivote, ¿sí? Dicen ustedes, bueno, ¿y para qué caramba quiero mi elemento pivote, no? Bueno, el elemento pivote, muchachos, lo vamos a utilizar, ¿verdad? Para empezar a hacer nuestra primera iteración. Así se le llama, nuestra primera iteración con la tabla simplex, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a...? Voy aquí a darle el relleno para que no nos confundamos. Aquí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, verdad? ¿Qué le vamos a hacer a este renglón que nosotros vamos a sacar? ¿Vale? Y una vez que hayamos identificado el elemento pivote, ¿sí? Que es este, 10, el valor de 10, lo vamos a tener que volver en 1, ¿sí? ¿Y cómo volvemos en 1 en la unidad a 10? ¿Sí? Alguien que me diga cómo podemos volver, qué operación vamos a hacer para que volvamos a 10 en 1. Dividirlo entre 10. ¿Listo? Exacto, muy bien. Entonces, vamos a construir nuestra siguiente tabla, ¿sí? ¿Vale? Construimos esta tablita, igualita, pero ahora, en lugar, ¿verdad? De S2, vamos a poner a X1. Entonces, el primer valor va a ser 0, el segundo valor, recuerden que vamos a dividir, para que hagamos la unidad, el 10 en la unidad, vamos a dividirlo entre 10. Pero todo lo que le hagamos a un número del renglón, le vamos a tener que hacer a todos. ¿Vale? A todos. Entonces, 0 entre 10 nos va a dar 0. 10 entre 10, pues nos va a dar 1. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner... ¿dónde está? Aquí vamos a poner 1. ¿Vale? Luego, ¿cuánto es 10 entre 4? Si lo pueden hacer en su calculadora. Ustedes pueden ir anotando, es más preferible que lo anoten en fracción, muchachos. Es más preferible que lo anoten en fracción. ¿Sí? Porque aquí me va a dar decimales. ¿Sí? Vamos a hacer 10 entre el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? 10. Y nos va a dar 0.4. ¿Sí? En fracción va a ser 2 quintos. Si gustan anotar 2 quintos. ¿Sí? Luego 5 entre 10. 0.5, ¿no? 0.5. El siguiente valor, 0 entre 10, nos va a dar 0. Siguiente valor,
1 entre 10, 1 entre el elemento pivote, ¿sí? Igual a 0.1, ¿vale? Y después 0 entre 10 nos va a dar 0 y finalmente el 600. 600 entre 10 nos va a dar 60, ¿vale? Es preferible, muchachos, que acá no vayamos introduciendo fórmulas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta misma tablita la vamos a ir utilizando y lo vamos a ir utilizando y lo vamos a ir utilizando. Entonces, si ustedes lo están resolviendo en Excel, cuando copiemos la tabla, no se van a copiar las fórmulas, van a cambiar. Entonces, ahí solamente le van a dar la opción de pegar valores únicamente, sin las fórmulas, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Cómo convertimos este renglón, ¿sí?, a este otro renglón nuevo existente? Ninguna. No, ninguna dije. ¿Están copiando? Sí. Ok. Copien si gusten. Y ya Disculpen, G. ¿sí? Déjeme ver si le entendí. Entonces, el punto de intersección pivote, que por ejemplo aquí es el 10, lo tenemos ¿Sí? que convertir a 1 primero, ¿no? Y Exacto. los demás del renglón, Aún. se van a dividir entre 10. Exacto. Esa es la regla, mira, joven. Para que nosotros podamos convertir, este se llama elemento pivote. Se le llama elemento Ajá, pivote sí, sí. porque esta es columna pivote y esto es renglón pivote. Entonces, Renglón pivote, ajá. esto es elemento pivote, ¿vale? Aquí podemos poner elemento pivote 10, igual a 10, ¿vale? ¿Cómo vamos a convertir en 1 el número 10? Lo vamos a dividir entre el mismo, ¿vale? Entonces, pero lo que le hagamos a un componente de esta ecuación, de este renglón, le vamos a tener que hacer a todos. Esa es una regla algebraica, muchachos, ¿vale? Entonces, dividimos 0 entre 10, 0. ¿Sí? El resultado lo vamos anotando aquí abajito, 0. Dividimos 10 entre 10, 1. Dividimos 4 entre 10, 0.4. Dividimos 5 entre 10, 0.5. Dividimos 0 entre 10, 0. Dividimos 1 entre 10, un décimo. Dividimos 0 entre 10, 0. Y dividimos el último valor, que es la solución. 600 entre 10 y el valor nos da 60. ¿Vale? ¿Sí? Sí, Ok. Estos valores, jóvenes, estos que tenemos aquí, recuerden que solo los calculamos para seleccionar nuestro renglón pivote, ¿vale? Estos no los vamos a ocupar, estos no indican nada, muchachos. Estos prácticamente, dijeran algunas chicas, son un cero a la izquierda, aunque están a la derecha, pero son un cero a la izquierda, porque solamente los ocupamos para identificar el renglón pivote, pero de ahí en fuera no los vamos a ocupar. No están dentro de nuestra tabla simple. Esta es nuestra tabla simple. Y estos numeritos no están ahí, ¿vale? Solamente los ocupamos por un rato, ¿vale? Bueno, hasta ahí. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las demás columnas, ¿verdad? Tenemos la columna, el renglón de X0, renglón de S1 y de S3, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, escuchen bien, el método simplex dice que una vez que nosotros hayamos convertido a unidad el elemento pivote, tenemos que hacer que todos los números que se encuentren por arriba, ¿sí?, del elemento pivote y por abajo del elemento pivote, los conviertamos a cero, ¿sí? Y viene aquí la aplicación de la ley de Gauss-Jordan, ¿vale? Viene aquí la aplicación. ¿Cómo hacemos, jóvenes, que este menos 10 se convierta en 0? Dijéramos, pues le sumamos a 10, ¿no? Le sumamos a 10. Sí, exacto. Le vamos a sumar el número 10, ¿sí? Positivo, para que se convierta a 0. Pero hay una regla aquí. Hay una regla aquí, ¿sí? La regla va a ser, nosotros vamos a identificar cómo,
¿sí? ¿Cómo volvemos 0 al primer número? Bueno, al número que se encuentra por arriba del elemento pivote, ¿sí? Bueno, le vamos a sumar 10. Pero ahora dice, ¿verdad? Que nosotros debemos multiplicar, ¿sí? Ese número, aquí lo vamos a poner, ¿sí? El 10. ¿Por qué le ponemos 10? 10 positivo, porque ese le vamos a sumar a el número que queremos volver 0. Si aquí tuviéramos 10 positivo, tendríamos que poner negativo de este lado, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tener que multiplicar por el renglón pivote, ¿sí? Entonces, este rengloncito no los llevamos para acá. Este rengloncito no los llevamos para acá. Y aquí solamente vamos a pegar valores. Ya vieron cómo acá me puso unos gatitos ahí, porque no pegué solamente los valores. Voy a dar control Z. Voy nuevamente a pegar, ¿sí? Y le vamos a poner aquí que me pegue únicamente los valores, ¿vale? Aquí. Entonces ya no me pasa la fórmula, ya solamente me pasa los valores, ¿sí? Ahora, vamos a pasar, jóvenes, el renglón que nosotros le vamos a sumar. Y el renglón que nosotros le vamos a sumar va a ser este, ¿sí? ¿Sí? Lo pegamos aquí, ¿sí? Y listo. A ver, permíteme tantito. ¿Las qué? Ah, y no. Ah, bueno, ¿qué te pasa? Ajá. Discúlpenme, jóvenes, estaba aquí atendiendo un asunto personal. Bueno, entonces, qué renglón es este? Este renglón es el pivote, ¿sí? Ese es el renglón pivote, ¿sí? Ahora, ¿qué renglón es este? El que queremos hacerlo en 0, ¿vale? Que es este, x0. Aquí le puse sumar renglón a convertir en 0, ¿vale? Le vamos a sumar el renglón a convertir en 0, que es el renglón x0, ¿sí? Entonces, comenzamos con nuestras operaciones. Por ahí me van dictando, por favor, para que no vayamos pasando, ¿sí? El primer valor, 10 por 0 más 1. ¿Cuánto nos va a dar aquí? ¿Me dictan, por favor? 11. 1. 11. 1. ¿Quién dijo 11? 1. Nos debe un dulce. 1. El siguiente, 10 positivo por 1 menos 10 negativo. ¿Cuánto nos va a dar? 0. 0. 0. Perfecto. Vayan comprobándolo, ¿eh? Después vamos con el x2, ¿vale? Con 10 por 0.4 menos 6. ¿Cuánto sería? Menos 2. Ok. Menos 2. Menos 2, perfecto. Menos 2, ¿vale? Siguiente valor, ¿cuál va? 10 por 0.5. A ver. Ajá. 10 por 0.5 menos 10, menos 6. Menos 4, ¿no? 1. 1. Ok. A ver, vamos a irlo comprobando, porque si no... 1. Luego x1 va a ser 10 por 1 positivo menos 10 va a ser 0. Luego 10 por 0.4 menos 6 va a ser menos 2. Y 10 por 0.5 menos 4 va a ser 1. Perfecto.
Y vamos, el siguiente es 0, ¿verdad? 10 por 0, 0 más 0, 0. 10 por 0.1, 1 más 0, 1. ¿Cierto? 1. Ajá. Y luego 10 por 0 más 0 va a ser 0. Y 10 por 60, 600. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Más 0. ¿Sí es el valor que voy a poner? 600. ¿Vale? Y ya volvimos 0 el primer renglón, o más bien el primer elemento que se encuentra por arriba del elemento pivote. ¿Sí? Ahora vamos a convertir a 0 a 1, ¿vale? 1 lo vamos a convertir en 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, sumándole menos 1. Entonces, esta operación que nosotros tenemos acá, ¿sí? La vamos a pasar. Pasamos nuestro... Recuerden que sigue siendo nuestro renglón pivote, sigue siendo el mismo, ¿vale? Sigue siendo el mismo. Lo vamos a multiplicar por menos 1. Menos 1. Y le vamos a sumar el renglón que nosotros le vamos a aplicar, ¿sí? Le sumamos este. Ahí está. Ahora sí, empezamos nuevamente. Menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Después, menos 1 por 1, menos 1. Más 1 nos va a dar 0. ¿Sí? ¿Sí vamos siguiendo? Sigue. Después, siguiente, menos 1 por 0.4 más 1, ¿sí? Va a ser igual a 0.6. Si ahí les sale fracción a ustedes, pónganlo en fracción, ¿vale? Porque es preferible ponerlo en fracción que así. ¿Sí? Entonces vamos en el 1. No, aquí lo podemos ir enumerando, ¿eh? De hecho, mejor lo vamos enumerando. Este es x0. Ay, perdón. X0. Este es x1. Este es x2. Este es x3. Este es s1, s2, 3 y la solución, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir, ¿sí? Entonces, vamos con x3. Esto va a ser igual a menos 1 por el valor es por 0.5 más 1 va a ser igual a 0.5. S1, ¿vale? Vamos, menos 1 por 0 más 1 nos va a dar 1. Siguiente, menos 1 por 0.1 más 0 va a dar menos 0.1. Último valor, bueno, perdón, penúltimo. Menos 1 por 0 más 0 va a dar 0. El último, menos 1 por, ¿qué valor tenemos aquí? 60 más 100 nos va a dar 40, ¿vale? Y así vamos obteniendo estos valores, ¿sí? Ahora vamos a convertir a 0 el número que se encuentra por debajo del elemento pivote. ¿Cómo lo convertimos en 0? Multiplicándole menos 1 o sumándole menos 2, perdón, ¿vale? Entonces, de igual manera, colocamos aquí esa operación. Menos 2 por el renglón pivote, perdón. Recuerden que ¿sí? Que sigue siendo el mismo renglón. Y ahora le vamos a sumar el renglón que queremos que se vuelva a 0. ¿Sí? Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, vamos. Y hacemos la multiplicación nuevamente. Menos 0. Menos 2 por 0 más 0. Esto nos va a dar 0. Y luego,
menos 2 por 1, menos 2, más 2, nos va a dar 0, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Menos 2 por 0.4 más 2, ¿cuánto les da? 1.2. Sí, 1.2, perfecto. Luego, menos 2 por 0.5 más 6 va a ser igual a 5. Después, menos 2 por 0 más 0 nos va a dar 0. Después, menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Ay, perdón, ahí me estoy equivocando. Sería menos 2 por 0.1, ¿sí? Menos Sería 2, menos 0.2. ¿perdón? Menos 0.2 saldría. Ajá, menos 0.2, exacto, gracias. Después, menos 2 por 0, 0 más 1, 1, ¿vale? Y el último, menos 2 por 60 más 300, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, muchachos? 180. 180, 180. ok, 180, listo, ¿vale? Y así es como construimos o como realizamos nuestra primera iteración, muchachos. ¿Sí? Eso es como realizamos nuestra primera iteración. ¿Sí? Eh, Ahora, dirán ustedes, bueno, ¿y eso para qué no? Aún no tenemos, apenas tenemos el valor de x1, ¿sí? Todavía nos falta obtener el valor de x2, ¿sí? Ahora, después volvemos a repetir lo que hicimos primero, ¿sí? Vamos a identificar el número más negativo, ¿sí? De acá, del primer renglón. ¿Cuál es el número más negativo? Menos 2. Menos 2, exacto. Entonces, menos 2, ¿vale? Seleccionamos esta columna, ¿sí? Y le cambiamos de colorcito, ¿vale? Vamos a poner verdecito, porque ese le vamos poniendo. Uy, esto no se deja esto. Vale. Ahora vamos a elegir, jóvenes, ¿sí? Nuestro renglón pivote. ¿Y cómo elegimos nuestro renglón pivote? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cómo elegimos nuestro renglón pivote? Se elige dividiendo los valores de la solución entre, entre 100, No, entre no, entre el 10. valor del coeficiente de la Entre la columna. columna pivote. Exacto. Ah, ajá. Entonces, exacto, Y exacto, ese será el valor El más número pequeño. más pequeño. exacto. Bien, muy bien. Ahí está. Este es negativo, ni le hacemos caso. ¿Vale? Entre 0.6. Luego entre 0.4, 50. Entre 1.2, 150. ¿Vale? ¿Cuál es el número más pequeño? ¿Vamos? 66.67. Ese sería nuestro renglón pivote. ¿Sí? Ojo aquí, muchachos. Al momento de que ustedes hagan esas operaciones sumamente sencillas, ¿sí? Deben de tener mucho cuidado, ¿vale? Porque de lo contrario, si ustedes se llegan a equivocar aquí, puede ser que elijan esta columna, este renglón o este renglón, y ahí ya va a diferir el resultado, ¿vale? Todo les puede cambiar con simplemente equivocarse en una de estas operaciones, ¿sí? Con una sola operación o un signo que ustedes cambien,
va a cambiar todo, todo, absolutamente todo, ¿vale? Y pueden ir haciendo 2 iteraciones, 3 iteraciones y 4 iteraciones y no van a terminar, ¿vale? Entonces sí debemos de tener muchísimo cuidado al momento de elegir. Ahora elegimos nuestro elemento pivote. Decimos que el elemento pivote es donde intersecta en la columna con el renglón. Y ese es el elemento pivote, ¿sí? 0.6. Que sería 3/5. Ustedes lo pueden poner como 3/5, no hay ningún problema. O si quieren manejarlo así 0.6, como ustedes gusten, ¿vale? Solamente, ¿verdad? Que, por ejemplo, donde nos dé un valor con más decimales, pues ahí vamos a tener problema, porque si los ponemos así con decimales, finalmente sí nos va a dar un resultado que es un poco distinto. Ahora, ya elegimos el elemento pivote. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Para convertirlo en 1, ¿qué vamos a hacer? Dividirlo. Dividirlo entre 0.6. Exacto, dividirlo entre 0.6. Chicos, ¿quieren copiar o hasta el último copiamos? Ustedes me dicen, Hasta el último. para que no pierdamos la hilación, Al ¿verdad? último. A ver qué dicen aquí en el mensaje. Sí, al final porque me desconcentro. Sí, sí, pasa, muchachos. Ay. Bueno, vamos a continuar. Vale. Entonces, para ello, ¿sí? Vamos a poner una segunda iteración. La iteración se le llama el conjunto de operaciones algebraicas para obtener los nuevos renglones, ¿vale? Recuerden, muchachos, ¿sí? Que aquí, acá arriba, perdón, hicimos estos simbolitos, ¿vale? Que uno entra y que otro sale. Entonces aquí también los vamos a poner. ¿Cuál es el elemento o la variable que entra al espacio de las soluciones? ¿Sí? X2. ¿Sí? ¿Y cuál es la que sale? S1. ¿Vale? Entonces aquí ya salió S2. Ya está por acá, anda vagando aquí afuera del espacio de soluciones. ¿Sí? No tiene lugar ahorita. Y entró X1. ¿Vale? X1 ahora está aquí, miren. Pasó a ser parte del renglón de S2. Y ahora va a entrar X2 y va a tomar el valor de S1, ¿sí? Entonces por eso aquí le vamos a poner este renglón, ¿sí? Que va a ser de X2, ¿vale? Y ahora vamos a dividir todo el renglón entre el valor del elemento pivote para convertirlo en la unidad, ¿sí? Entonces dividimos 0 entre 0.6, nos va a dar 0, ¿sí? 0, estamos aquí. 0 entre 0.6 nos va a dar 0. Y 0 entre 0, y perdón, 0.6 entre 0.6 nos va a dar 1. Ahora, esto lo vamos a ir, bueno, así que vaya. Vamos a seguir con el siguiente. 0.5 entre 0.6 nos da 0.83, ¿vale? Es ahí donde les digo que como nos da muchos decimales, es necesario pues ya que ustedes lo pongan como 5/6, ¿vale? Podemos ponerlo como 5/6, ¿sí? O como, si lo hacen en Excel, pues sí pongan los decimales, pero si no, pues sí pónganlo como 5/6, ¿sí? Esto sería este valor entre el elemento pivote, que es este, 0.5 entre el elemento pivote, nos va a dar 0.83, ¿sí? El siguiente, esto es igual a 1 entre el elemento pivote
¿Sí nos da 1.66? ¿Sí, muchachos? ¿Sí nos va dando esos resultados? Sí, da eso. Ok, Sí. bueno. 0 entre 0.6, 0. Y el último, que sería 40 entre 0.6, ya sabemos que nos da 66.67, ¿verdad? 40 entre 0.6 nos va a dar 66.67. Ya lo dividimos entre 0.6, todo nuestro renglón, ¿vale? Ya vamos de gano, ¿sí? Ahora nos dice el método simplex que conviertamos en cero todos los números que se encuentran por arriba del elemento pivote y los que se encuentren por abajo del elemento pivote, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando, ¿verdad? O sumándole un valor negativo o positivo. Por ejemplo, este le vamos a sumar a 2, ¿sí? Entonces lo ponemos aquí, 2 positivo, ¿sí? Y lo multiplicamos por el renglón pivote, ¿sí? Vamos a multiplicar, vamos a pegar solo los valores para que no tengamos problemas. Valores, ¿sí? Y le vamos a sumar este renglón, ¿sí? Aquí le vamos a sumar. Vamos a pegar los valores, ¿vale? Si lo van haciendo en Excel, jóvenes, sí les recomiendo que al momento de que peguen, solo peguen los valores, ¿sí? Porque podemos tener errores ahí. Entonces hacemos esta operación, ¿sí? Ustedes me van dictando, ya saben cómo lo vamos a ir haciendo. 2 por 0 más 1, jóvenes. 1, 1. 1. Siguiente. Siguiente. 0, 0. Siguiente. 0, 0. Siguiente. '¿Qué número es? Dígmelo. 2.66. 2.66, exacto. ¿Sí? $2.66. Siguiente. 3.34. Por 33, no hay problema. Siguiente. Si les da 0.66. sí, de eso. Ok. Sí, da eso. Siguiente. ¿Qué sería? 0, ¿no? 0, 0. Sí. Y el siguiente nos daría 2 por 66.7 más 600. $733.4. Ok. 733.33 y demás. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente, 0.4. Le vamos a poner como negativo menos 0.4. ¿Sí? Vamos a ver si no es este. No, creo que está bien. Vale. 0.4. ¿Sí? Y le multiplicamos
el renglón pivote. Y mi mouse ahí luego ya se quiere descomponer. ¿Vale? Entonces vamos a sumarle este renglón, ¿sí? Porque ese es el que lo vamos a volver en cero. ¿Vale? Listo. Bueno, vamos a pegar nada más los valores. ¿Sí? Muy importante, jóvenes, solo peguemos los valores cuando lo estamos trabajando en Excel, porque de lo contrario, pues vamos a tener errores. Seguimos con las operaciones, muchachos. La primera va a ser 0. La segunda va a ser 1. ¿Sí? La tercera, por obvias razones, tiene que ser 0. Pero vamos a comprobar. 0.4 por 1 más... no. Menos 0.4 por 1 más 0.4 nos debe de dar 0. ¿Sí? Siguiente. Menos 0.4 por 0.83 más 0.5, 0.167, ¿sí? Luego, menos 0.4 por 1.67 más 0, menos 0.667, igual a 4 por 0.17 más 0.1. Y el último, el otro valor va a ser 0. ¿Sí? Sí, estamos en lo correcto. Y después, menos 0.4 por 66.7 más 60 va a ser igual a 33.33. ¿Sí? ¿Sí le salió eso, muchachos? Confírmeme, por favor, porque nos podemos equivocar, ¿eh? Sí, sí sale eso. ¿Sí? 33.32. Bueno, a mí me salió 33.32. Ajá, sí, no hay problema. ¿Sí? Bueno, cuando, si ustedes lo están resolviendo en su libreta, muchachos, pues sí es el 66.67 lo podemos convertir en 200 tercios. El 33.33 lo podemos convertir en 100 tercios, ¿vale? Para que tengamos todos los decimales posibles, ¿sí? Sí. Espérenme tantito, porque ya despertó mi hija, tantito. Vale. Yo estoy en mi casa. Disculpen, jóvenes, es que no está mi esposa, ¿verdad? No están para saberlo, pero salió mi esposa y ya despertó mi hija y ya está gritando papá. Bueno, entonces quedamos que sí nos salen esos valores, ¿vale? El siguiente paso que vamos a hacer es convertir a 1.2, ¿sí? En 0, ¿sí? Esto recuerden que lo estamos haciendo porque la regla dice que conviertamos todos los elementos que se encuentran por arriba y por abajo del elemento pivote a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo convertimos a 0 a 1.2? Le vamos a sumar menos 1.2, ¿de acuerdo? Muy bien. Y lo vamos a multiplicar por el renglón pivote. Y le vamos a sumar el renglón
ay, que queremos que se vuelva en cero. ¿Sí? Espera un ratito porque ya ahí mi máquina como que luego se quiere descomponer. Vamos a control C y lo vamos a pegar aquí. ¿Sí? Y solamente, ay, ay, ay. A ver, ¿qué estamos haciendo por ahí? Es que mi mouse ya no quiere funcionar muy bien. Quiero otro nuevo. Y le vamos a pegar solamente los valores. Vamos a pegar los valores únicamente. Listo. Ahí está. Entonces vamos a seguir con las operaciones, muchachos. 0, menos 1.2 por 0 más 0 nos va a dar 0. Luego, menos 1.2 por 0, ¿sí? Más 0 nos va a dar 0. Luego, menos 1.2 por 1, ¿sí? Menos 1.2 más 1.2 nos va a dar 0, ¿sí? Pues, menos 1.2 por 0.83 más 5, ¿sí? Nos va a dar 4. Y luego, menos 1.2 por 1.67 más 0. Ay, creo que ahí cometí un error, ¿vale? Menos 1.2 por más 0 nos va a dar menos 2. Luego después el otro valor, ¿sí? Que es ese 2. Esto es igual a menos 1.2 por 0.17 más menos 0.2. Aquí nos va a dar 0. ¿Sí? Y luego el último valor nos va a dar 1. Perdón, el penúltimo. Y después vamos a obtener lo de la solución. Menos 1.2 por 66.7 más el 180 nos va a dar un total de 100. ¿Sí? Entonces, ¿sí le salió esos resultados, muchachos? ¿Podemos corroborar, por favor? ¿Sí le salieron los resultados? Sí, bueno, parecido. ¿Parecido? Bueno, que le digo que por los decimales a veces sí varía. Ok. O sea, en el dado caso, en la última columna de solución, en lugar de salirme 100, me salió 99.96, pero ya muy leve, o sea, muy mínima la diferencia. Ok. A ver. Sí, te recomiendo, Roger. Sí, tantito. Dame tantito, por favor. Mira, te recomiendo que utilicemos fracciones, Roger, porfa, que utilices fracciones para que no tengas complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, el 66.7, pues que lo conviertas a una fracción, ¿sí? Todo lo que sea decimales, ojalá y lo puedas manejar como fracción, ¿sí?
porque de este modo te llevas todos los decimales, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí, muchachos. Dijeran mis alumnos, ¿verdad? Del sexto semestre ahorita, cuando les di yo uno en el cuarto. Bueno, y aquí, ¿dónde sabemos cuándo ya tenemos la solución? Bueno, ¿cuándo obtenemos la solución aquí, muchachos? Cuando no se encuentre ningún valor negativo en la función objetivo dentro de la tabla simplex. ¿Se encuentra un valor negativo en la función objetivo? ¿Acá arriba? No, ya no. Ya no, ninguno. Entonces, quiere decir que nuestras iteraciones, ¿sí? Terminaron, ¿vale? Ahora van a decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a tener el valor de x1 y x2 y el valor de la función objetivo? ¿Sí? Bueno, ahí va la conclusión. x1, ¿sí? Va a ser igual a 33.33. x2 va a ser igual a 66.667. ¿Sí? Y la función objetivo, es decir, x0, va a ser igual a 733.33. ¿Sí? Esta variable, recuerden que es nuestra variable de holgura. ¿Sí? Bien pueden, jóvenes, bien puede aquí haber entrado x3, ¿sí? Y poder tener todas nuestras variables x1 y x2 y x3. Pero como este resultado no fue negativo, entonces hasta aquí termina, ¿vale? De manera automática, ¿verdad, muchachos? Este método simplex nos da el resultado óptimo factible, ¿sí? Pregunta, la primera restricción, ¿sí? 66.66 es menor o igual que 100, sí. 33.33 es menor o igual que 600, sí. 100, perdón, es menor o igual que 300, sí. ¿Satisface las restricciones? Sí. ¿Esto por qué? Lo vamos a ir comparando, ¿verdad? Con estas restricciones. ¿Sí? Recuerden que aquí tenemos la primera restricción, la segunda restricción y la tercera restricción. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Después de que ya obtuvimos todo este conjunto de operaciones, vamos a decir, ¿verdad? Que vamos a identificar las variables básicas. ¿Cuáles son las variables básicas? Las variables básicas son las que se encuentran aquí, en la base. Las variables básicas van a ser x0, coma, o lo podemos poner x0 igual a 733.33, coma, x2, vamos a poner en orden, jóvenes, x1, sí, x1 igual a 33.33, coma, x2 igual a 66.667, ¿vale? Y S3, vamos a poner una coma, S3 igual a 100, ¿vale? De esta manera nosotros vamos a obtener nuestras variables básicas. Aquí le vamos a poner básicas. ¿Por qué se llaman variables básicas, jóvenes? Porque son las que están aquí en la base, ¿sí? En la base de la tabla simplex. Y estas variables, ¿sí? Que se encuentran acá, de este lado, ¿vale? O las que salieron, ¿sí? Más bien las que salieron del conjunto, ¿sí? El resto de las variables van a ser las variables no básicas. Aquí vamos a poner variables no básicas. No básicas. ¿Cuáles? Salió S1, ¿sí? Aquí miren, salió S1 y salió S2. Entonces esa va a ser la variable no básica, ¿sí? Aquí vamos a poner S1, S2. Y la variable, ¿verdad? Que se queda aquí de este lado, que no fue básica, que es x3, no es básica porque no entra aquí a la base de la tabla simplex, también la anotamos. ¿Sí? Coma.
¿vale? Estas son las variables básicas, las que nos van a denotar el resultado final de nuestra función objetivo, y esas son las variables no básicas, ¿verdad? Las que no entraron, o más, las dos que salieron, ¿sí? De la base, y esta que no entró, ¿sí? S1, recuerden que aquí estaban, miren, acá, ahí donde están. Aquí teníamos S1 y aquí teníamos S2, ¿sí? Pero salieron de la base, son no básicas, ¿sí? X1 entró a la base, ya se vuelve básica, X1, y luego salió S1, ya se vuelve no básica, ¿sí? Y X3 no entró, ¿vale? O sea que también es no básica, porque nunca entró a la base, ¿sí? Y ahora vamos a sustituir, ¿sí? Los resultados finales, ¿sí? De X1 y X2 en la función objetivo principal, ¿sí? Entonces nos traemos nuestra función objetivo, después de que ya hicimos todo este cálculo, le vamos a poner sustituir los valores de las variables básicas en la función objetivo, ¿sí? Entonces, como ya perdimos, ¿verdad? La noción de cuál es la función objetivo, bueno, vamos a regresarnos hasta aquí. Y esta es la función objetivo. Vamos a copiar y nos vamos a llevar hasta acá abajo, ¿sí? Aquí la vamos a pegar. Esa es la función objetivo. Y entonces decimos, ¿verdad? Que va a ser igual a, ¿cuánto es el valor de X1? X1 va a ser igual a, ¿cuánto es el valor de X1 dijimos? 33.33. ¿Vale? ¿Cuál es el valor de X2? Igual a 66.667. 66.667, ¿sí? ¿Vale? Y el valor de X3, jóvenes, el valor de X3 lo denotamos como 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque no entró a la resolución de los renglones y columnas, ¿vale? X3, perdón, no entró, aquí sigue, ¿sí? Entonces esa va a adoptar un valor de 0, ¿vale? Y vamos a poner que X3 adopta un valor de 0. Entonces sustituimos de este modo aquí en la función objetivo. Va a ser igual a 10x, ¿sí? 10 por el valor de X1, 33, ¿sí? Más el valor de 6 por el valor de X2, ¿sí? Más 4 por el valor de X3, que es 0, nos va a dar un resultado de 733.33. Ahora, pregunta, muchachos, ¿este valor es lo mismo que lo que obtuvimos aquí en nuestra solución? Sí, Entonces significa que prácticamente nuestro problema está bien resuelto, ¿sí? Esta es nuestra solución óptima factible, y pues hasta ahí quedamos. ¿Vale, muchachos? Hija, no se poniendo la música que estoy en clase. ¿De acuerdo? Entonces, pues de este modo nosotros estaríamos concluyendo con lo que es el método simplex, ¿sí? Para resolver problemas de programación lineal, ¿vale? Ah, no, se imaginen, ¿verdad? Si ahorita a lo mejor no le agarraron bien, no le entendieron bien, no se imaginen que, híjoles, seguro ya voy a reprobar, y bueno, no se desanimen, muchachos. Sé que este conjunto de operaciones resulta un poco tedioso, ¿sí? A todos nos ha costado muchísimo. Incluso, créanme, jóvenes, que cuando yo estudié, ¿sí? Y vimos IO1, fue la única materia en la que me fui a regularización. Y ya la andaba reprobando. Y en esta unidad nada más.
Dije, no puede ser, no puede ser, no le entiendo nada, no le entiendo ni lo que me quiere decir la docente. No, decían, es que esto no tiene cabeza ni pies, les digo, o sea, no le entiendo nada. Pero ¿saben por qué, muchachos? Porque yo me acuerdo que la persona que me daba esta clase, no me explicaba, ¿sí? Este, cómo se resuelve todo esto, mijita, estoy ocupado, mi amor. No me explicaba, ¿verdad? Este conjunto de operaciones que nosotros estamos haciendo aquí, ¿vale? Todas estas cositas, estas operacioncitas que nosotros estamos haciendo aquí, esas no las decía, ¿sí? Solamente íbamos calculando mentalmente esta primera este elemento pivote, esta primera iteración y esta segunda iteración. Entonces yo digo, bueno, ¿y de dónde caramba sale tanta cosa? Y yo me ponía a pensar y analizar y analizar y analizar y no, de verdad que no lo entendía. No, ahora sí que no lo entendía. A lo mejor ustedes, alguien de ustedes no diría, ay, sí está re fácil, ¿no? Pero yo créanme que en su momento me fui a regularización y todavía le dije, mire, usted, promedieme todas las unidades, tenía yo 100, 100, 90 y 90, le digo, y en la unidad 2 póngame 0 y ya me da mi promedio. Le digo, voy a tener 35. No hay problema. Digo, pero no me aplique ese examen. Dice, no, Juan Carlos, usted tiene que aprender eso, tiene que aprender. Y bueno, gracias a eso, pues ahora ya descubrí otra técnica, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil que los alumnos puedan entender ese sistema de ecuaciones, ¿vale? Es solamente cuestión de que te aprendas la metodología, ¿sí? De cómo vamos aplicando cada una de las operaciones, ¿sí? Pero por ello, aquí tenemos todo esto. Todas estas operacioncitas que tenemos aquí es la resolución, ¿sí? De estas tablas que tenemos, ¿vale? Y las condiciones, pues generales, son que las iteraciones terminan cuando todos los elementos que se encuentran en la función objetivo dentro de la tabla simplex son positivos, ¿sí? Si tenemos por aquí todavía este valor que fuera negativo, aún vamos a sacarlo, ¿vale? Sacamos ese elemento, metemos una variable aquí, S2, ¿sí? Y seguimos con esas iteraciones, con todas las iteraciones que vamos haciendo, ¿sí? Ahora, ojo, esto aplica cuando estamos hablando de un problema de maximizar. Cuando estamos hablando de un problema de minimizar, vamos a identificar el valor más positivo, como que sentido contrario, ¿no? Cuando maximizamos, buscamos el valor más negativo. Cuando minimizamos, buscamos el valor más positivo dentro de la función objetivo, ¿sí? Entonces, hasta aquí, muchachos, pues vamos a terminar. Dudas, deudas, ¿quieren copiar? Esperamos, ya prácticamente faltan 12 minutos, ¿sí? Cópienlo si gustan, o también va a estar grabado porque recuerda que se está grabando. En lo que le doy pausa, de tener la grabación, pues ya lo subo a plataforma en mi canal y ya ustedes lo pueden visualizar. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? No. ¿No? Decía uno de sus compañeros, ay, cuando resuelvamos los ejercicios, ahí van a surgir las dudas. ¿Sí? Entonces, les dejo copiar o subo el video, y ahí lo copian en sus hogares, detenidamente. Suba el video. Ok, perfecto. Bueno, me parece bien. Entonces, hasta aquí vamos a detener la grabación, muchachos. Vuelvo a repetir, ¿cuándo terminan las iteraciones? Cuando no tengamos ya ningún valor negativo dentro de la función objetivo en la tabla simple, ¿sí? Y tenemos que, para poner la conclusión, tenemos que hacer esto, toda esta operación. Si nosotros nada más hacemos esto, lo de arriba, y no tenemos esto, la conclusión, digamos, pues no se va a contar como hábil, como correcto el ejercicio, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta todo eso, ¿vale? Entonces, pues voy a detener la grabación, muchachos. Les voy a dejar un ejercicio, ¿sí? Para todo el fin de semana y hasta el día miércoles, para que practiquen, ustedes vean cómo es que resolvemos esto y cómo se van a auxiliar, muchachos, pues por el video, ¿vale?
Si fuéramos de manera presencial, pues sí es complicadito, ¿verdad? Porque, híjole, ya no me acuerdo qué dijo aquí. Pero ahora como va a quedar grabado, pues entonces van a poder consultar ahí todas las dudas que tengan. ¿Vale, muchachos? Entonces, eh, voy a detener la grabación. ¿Sí? Voy a detener la grabación.